que no lo conocía, y aparte de que me parece un tío increíble y con ideas muy originales, ha acabado vendiéndome su libro y de hecho ha vendido el 100% de ejemplares que ha traído. Yo creo que mejor manera de presentar a Javier no hay. Lo tengo aquí en mío dedicado y según me ha ido él contando de ideas, proyectos, el libro se llama Monstruo Ibérico, pero a él me parece un monstruo literario, un monstruo ibérico por hacer todo esto. En el buen sentido, Javier, por favor. Me parece una pasada y, bueno, me ha dado mucha idea, pero me he limitado a presentarlo. Javier Prado es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y además guionista y dibujante, un apasionado en la investigación y difusión de la mitología y el folclore fantástico de España. Prueba de ello es su libro Monstruo Ibérico y obras niños españoles, que es un profundo estudio ilustrado en torno a los seres más terroríficos del imaginario popular. He estado hablando con él, que me ha contado, está hecho por la editorial Maldragón, y se hizo a través de un crowdfunding que tenía como objetivo recaudar 2.500 euros y acabó recaudando más de 24.000. Es un dato que yo lo dejo ahí para quien lo quiera coger. Javier, la mesa es tuya, el PowerPoint también, así que muchas gracias por estar aquí, en nombre de Tártaro y de todos los asistentes, y enhorabuena por este libro. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por la presentación y por supuesto también gracias a Verónica Cervilla por invitarme al Festival Tartarus, porque creo que es una iniciativa muy chula y que hacen falta más cosas así en España y en Andalucía en general. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos por venir con este fresquito tan bueno que hace. Que fijaos, yo creo que además que este calor, este clima soleado, hace pensar muchas veces que en España no hay mitología, no hay seres que den miedo, no hay seres fantásticos, ¿no? Y es un error muy grande, porque España tiene lo hablaba antes con Emilio, un imaginario que cualquier productora anglosajona o norteamericana se pegaría por tener y hacer miles de franquicias y de películas, ¿no? Y además es una cosa tan propia, tan diferente a muchas veces todo lo que se ha escuchado antes, que yo creo que es digna de representar. Y ya que estamos en un festival de literatura fantástica en el que los mitos, la mitología, el folclore popular, que tantas veces ha inspirado a autores clásicos y autores modernos, cobra tanta importancia, yo creo que está bien reivindicar este tipo de historias, este tipo de personajes del acervo popular, ¿no? Y Monstruo Ibérico es un proyecto que yo hice con esa idea. La historia de publicación es muy larga, porque empezó siendo simplemente una serie de ilustraciones. A mí me gusta mucho ilustrar y dibujar, y ya que me gusta el folclore español, decidí hacer hace el 2020 hacer una serie de ilustraciones, de dibujos sobre personajes del imaginario popular. Y claro, yo dije, bueno, pues ¿qué hago? Pues están por supuesto, los dragones, están las hadas, los duendes, los gnomos, los gigantes. Pero a mí, que me gusta lo tenebroso, a mí que me gusta mucho la literatura de terror, pues pensé en ilustrar un tipo de series muy concreto, que son los asustaniños. Que no sé, supongo que todos habéis oído hablar del hombre del saco, o incluso os han asustado con los sacamantecas cuando erais pequeños. Y son un tipo de personajes muy peculiar. Primero, porque si uno va a una librería de folclore español y de mitología española va a encontrar poco. Pero estos personajes en concreto no va a encontrar prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque cuando uno piensa en hadas, cuando uno piensa en duendes, cuando uno piensa en dragones, cuando piensa en esos seres prácticamente hermanados con las generaciones de un determinado pueblo o de una determinada región, pensamos en seres mitificados ya, pensamos en seres cuyo origen se pierde a la noche de los tiempos. Los asustaniños no son así, porque son criaturas que han sido creadas deliberadamente para un fin, que es asustar a los chicos. Y entonces los folcloristas, los antropólogos, pues no los tienen en mucha estima. Y dicen, no, estos son creaciones de segunda, que no tienen mucho interés a la hora de ser estudiados. Y eso me parece el segundo error del que os quiero hablar, porque al final, cuando hablamos de meter miedo, hablamos de una función pedagógica muy concreta. Y hablamos de unos seres que, si bien no son mitológicos propiamente dichos, sí tienen una serie de implicaciones brutales a nivel de historia y de sociología y de un montón de materias que ahora vamos a ir hablando de ellas, ¿no? Lo primero que cabe preguntarse es qué es un asustaniños, ¿no? Todos lo tenemos más o menos claro, esa figura difusa que asustan las abuelas y los abuelos al niño, pórtate bien, que va a venir el coco, comete la sopa, que va a venir el hombre del saco, como no te acuestes va a venir el búho, va a venir el fantasma o lo que sea y te va a comer, ¿no? Y sí, pero a su vez esas figuras tienen una serie de características, a mí me parecen impresionantes. Primero, que son
hay muchísimas. O sea, todos conocemos al clásico hombre del saco, pero realmente cada pueblo y cada nación del mundo, porque no hablamos solo de España, hablamos de la mitología y del acervo popular mundial, tienen sus propios asustadores y en cada zona son distintos y atienden a una serie de motivos que te dan muchas veces una idea de por qué en una determinada zona, en una determinada nación, se tiene miedo a según qué cosas. Después, como comentamos antes, son criaturas que no, si bien no son antiquísimas, porque puedes más o menos establecer una, ¿cómo decirlo?, una historia o el momento en el que son creados, sí tienen implicaciones muchísimo más antiguas, como vamos a ir viendo. Y, como comentaba antes también, representan a la perfección a qué tiene miedo una sociedad. ¿Por qué la sociedad del siglo XIX asustaba a sus niños con este monstruo? ¿Por qué la sociedad del siglo XX utilizaba a tal personaje histórico, que eso es otra cosa de la que hablaremos ahora, como asusta niños, ¿no? De hecho, vamos a empezar con el primer grupo. Yo propongo un viaje somero por este bestiario, por este catálogo de Asusta Niños. No va a ser en profundidad porque nos podríamos llevar aquí un montón de tiempo y hay que comprar el libro también para leerlo y descubrir, por supuesto, todos sus personajes, ¿no? Pero yo quiero hacer un recorrido por una serie de categorías y quiero que participéis y también os preguntaré alguna cosa durante la charla o no, es de esas charlas en las que preguntan cosas. Y quiero empezar por el grupo quizá más grande dentro de los asustadores o los asustachicos, ¿no? Que es el de los devoradores. Cuando pensamos en un ogro, en un asustaniños, pensamos en algo que devora, en algo que come, en algo que muerde. Hemos hablado antes de vampiros y también hablaremos de vampiros, pero este es un tipo de monstruo muy concreto. Supongo que todos conocéis, por ejemplo, a Cronos o a Saturno. Son esos titanes primigenios que devoraban a sus propios hijos para que no se rebelaran contra ellos. Y estos seres también tienen algo de titanes, no ya tan geniales y tan esplendorosos como Saturno, pero también tienen esa serie de características. ¿Y por qué el devorar, el comer, es algo tan que nos da tanto miedo? Pues principalmente por una cuestión puramente sociológica. Porque cuando una persona, el canibalismo, cuando una persona devora a otra, se convierte automáticamente en un monstruo. De hecho, en algunas culturas el canibalismo tiene una serie de connotaciones de magia negra porque se creía que cuando en algunas culturas, por ejemplo, de algunas zonas de África, cuando alguien devoraba a otra persona adquiría sus atributos, adquiría su conocimiento, su fuerza, su velocidad, etc. Así que, además de ese componente puramente social de miedo, tiene también unos componentes más oscuros que se reflejan precisamente en estos asustadores que ahora vamos a comentar. Y bueno, y como primera toma de contacto con estos seres, quiero preguntaros quién es este apuesto caballero, el de la izquierda, o el otro. ¿Sabéis quién es alguno? ¿Lo conocéis? Pues este hombre es Charles Perrault, con mi francés malamente pronunciado. Charles Perrault, que a principios del siglo XVII escribió muchísimos cuentos populares que hoy a todos nos suenan, como puede ser Pulgarcito, Barba Azul, que también tiene mucho de ogro, ¿no? El gato con botas, que los presentaba para la corte francesa de Versalles, pues para los niños ricos de la época, pues recogía estos cuentos del acervo popular y se los presentaba ya escritos y ya recogidos en sus recopilaciones de cuentos. Y son muy curiosas estas recopilaciones porque aquí precisamente aparece por primera vez la palabra ogro. Que la palabra ogro está muy debatido el origen de este término, pero hay gente que dice, lingüistas franceses, sobre todo del siglo XIX, que proviene del francés, del húngaro hongrois, que eran los ugrios, que los ugrios eran un tipo de personaje, era una etnia de la Hungría de finales del siglo IX después de Cristo, que se dedicaban al saqueo, eran un poco como, por usar un paralelismo sencillo, como los vikingos, es decir, por toda Europa se dedicaron a ir pues esclavizando, quemando, devorando incluso muchas veces se dice, porque las crónicas de la época son totalmente grotescas, decían que aparecían precedidos por señales del fin de los tiempos, como los cometas, ¿no? O como las auroras boreales, en fin, las ponían verdaderamente como demonios. Se decía incluso que los ugrios, a los niños, para que dieran más miedo en estos saqueos, y aquí evidentemente hay mucho de leyenda, ¿no? Les deformaban los cráneos, cuando eran muy pequeños se lo deformaban para que tuvieran como un aspecto alargado y dieran más miedo en esos saqueos, los que por supuesto también se tomaban esclavos muchas veces, ¿no? Y se llevaban a los niños, ¿no? Y ese personaje de que acabó en el folclore centroeuropeo y francés, ese ogro, llega también a España. Llega también a España en figuras muy conocidas, como por ejemplo, bueno, en cada zona, pues tenían sus propios ogros, ¿no? El Tragaldaba famoso, castellano-leonés, o, bueno, Saturno, por supuesto, de Goya, que es un poco la imagen universal de esta antropofagia, de estos titanes clásicos, pero ya más, en fin, no son lo mismo, ¿no? No tienen tanta enjundia este Tragaldaba, por ejemplo, castellano-leonés, con este Saturno devorando a su hijo de Goya, ¿no?
Pero bueno, me parece un paralelismo muy curioso y a la vez muy ilustrativo de por qué estas cosas nos siguen, si bien no dando miedo, por qué hasta hace muy poco, y yo creo que también ahora desgraciadamente, se utilizan para asustar a los niños, ¿no? También estaba, por ejemplo, en la zona de Asturias el papón, que es una variante de tragaldá muy curiosa porque se decía que era un ser con una papada tan grande, ¿no?, que podía almacenar a la gente que se comía ahí y que realmente provenía de los enfermos de bocio. El bocio era una enfermedad que afortunadamente hoy está bastante erradicada, pero que a la gente le inflamaba las glándulas de esta zona del cuerpo, produciéndole, pues convirtiendo prácticamente en monstruos a ojos de los niños, ¿no? Que eso es un tema que también comentaremos luego. Y lo curioso de estos ogros, que aparecen en multitud de cuentos populares, muchas veces siguiendo un esquema repetitivo de el monstruo que vive en la alacena o en la despensa y se come a todo el que allí entra hasta que llega una hormiga que le pica y le hace vomitar a todo. Es un cuento popular muy, muy famoso y muy repetitivo en la mitología de España, en cada zona usando unos referentes concretos, un ogro distinto, ¿no? Pues tiene su reflejo, que es muy curioso y es lo que os traigo, en las fiestas populares. Supongo que si os movéis por España habéis visto alguna vez alguno de estos colosos gigantes que se han convertido, de tanto aparecer en cuentos y de tanto han perdido esa parte asustadora y se han convertido en atracciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la tía Melitone y al tío Tragaldaba de Valladolid, pero tenemos muchos más ejemplos, como por ejemplo este que se ve claramente con su traje tradicional, que es maño, es de Zaragoza, el tragachicos, o, y este supongo que a los que os gustan es de la iglesia, que hemos estado hablando antes de él y creo que sois unos cuantos, el Gargantúa de País Vasco, que de hecho aparece en la bruja de Zugarramurdi, que le hace un... es terrorífico, o sea, miradlo. O sea, es que es normal que hable de la iglesia que ahora siga haciendo estas cosas. Y yo hablé con él por Twitter una vez y me dijo que efectivamente cuando él era chico le daba pavor este monstruo. Y coño, es normal que haga las cosas que hace, ¿no? El pobre. Sí, es que mirad, claro, el niño entra por la boca y sale por el culo, como en el cuento tradicional, ¿no? Pero claro, es que por lo menos creo que el más reciente es este de abajo. No sé cuál daba más miedo, porque los dos la verdad es que son cosas verdaderamente... Yo creo que lo que da miedo es salir por el culo. Hombre, a los niños les mola. A los niños les mola. Yo no sé si ahora tienen tanta fama como antes, pero la verdad es que es una cosa que a mí me gusta que se conserven. No lo voy a mentir. Porque, en fin, es traumático, pero a la vez, pues mira, dice mucho de las tradiciones de una determinada zona, ¿no? Tenemos otro caso curioso. No todos van a ser ogros masculinos. Las ogresas, yo creo que hay incluso más ogresas que ogros en el estudio que he hecho. Tiene un papel muy importante. Y esta es la papa resolla, que tiene un nombre muy sonoro y que, bueno, en principio proviene de la unión del verbo papar y resollar, ¿no? Un monstruo que, utilizando una expresión antigua, es capaz de comerse a sus víctimas hasta el resuello, ¿no? Es decir, que tiene un hambre atroz que no deja de comer, de papar en ningún momento. Y lo traigo porque a mí uno de los casos que más me gusta, porque este personaje aparece, pueden parecer los ogros, unas cosas más o menos antiguas y tal, pero este aparece nada más y nada menos que en el Tratado, en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias del 1611. Aparece ya esta palabra, que os lo leo literalmente. Covarrubias dice que la papá resolla es un nombre compuesto de las amas para amedrentar a los niños y hacerles que callen, con que alguna persona empiece a resollar de papo en parte donde el niño no la vea. Os lo traduzco del castellano antiguo. Básicamente, había una técnica muy bonita antiguamente que era cuando un niño no se estaba quieto, alguien se escondía en algún lugar de la casa, empezaba a gritar y decía, no, es que es la paparresolla que va a devorarte. Muy pedagógico todo. De hecho, es una cosa que se da hasta en los años 80. Algunos antropólogos de la Sierra de Madrid recogen en algunos pueblos como Valdelaguna que esto se seguía haciendo, que las madres cuando el niño estaba muy pesado le pedía a la vecina en la casa al lado que empezara a aullar y el niño, claro, hombre, son 4 siglos con esta técnica, yo creo que funciona. No sé, yo supongo que muy pedagógico no es, pero hombre, si se sigue usando, por algo es. Y bueno, la paparresolla es una figura difusa, un poco como el coco, no se sabe muy bien cómo es. Yo la he encontrado escrita como una ogresa, en otras zonas dicen que es una especie de arpía voladora, entonces hice ahí un mix, que esta era otra parte interesante del libro, a mí me mola ilustrar, y quería ilustrar estos ogros, ¿no? Porque eran criaturas que no habían sido nunca ilustradas, precisamente porque muchas veces son figuras difusas, pero me apetecía darle así un poco su personalidad y traerlas de vuelta de una forma atractiva, ¿no? Porque al final dice el proverbio vasco este, ¿no?, que todo lo que tiene hombre existe. Y si tiene además forma, si se le dibuja, pues yo creo que se vuelve mucho más real. No sé si hasta el punto de que se nos aparezca aquí, esperemos que no. Pero bueno. Caso muy curioso también, Papa Resolla, en Barbadillo de Herreros, en Burgos. Se decía en este pueblo que la ventanita de la iglesia, esa que veis ahí,
la paparresolla estaba vigilando a los niños que estaban por la calle de noche, salía por ese ventanuco y se los llevaba volando y se los comía. Y yo buscando información sobre este pueblo, porque evidentemente no he podido hacer una investigación de campo, porque me habría llevado muchísimo tiempo y no estaba la cosa hace 2 años para viajar, encontré esta foto. Esta es la foto de la iglesia del pueblo, y si os fijáis, aquí a la derecha está una ampliación, hay una puerta que está escrito el nombre del bicho, pone Paparresollo. Y de hecho la plaza que hay enfrente de la iglesia se llama Plaza de la Paparresollo. Me parece súper guay que unas tradiciones tan antiguas, 1611, recordemos, se den todavía en los pueblos de esta zona y que se quede recogida en sus topónimos y en sus nombres de calles, no sé, me parece una cosa a mí flipante. Igual es que soy muy friki, no sé, es posible, ¿no? Y bueno, estamos en Jaén, no podemos no hablar de la Tragantía. No sé si aquí alguno conoce la historia de... Hay asentimientos, efectivamente, en Cazorla, en un pueblito que creo que no queda muy lejos de aquí. Se cuenta una historia muy chula, bueno, chula por decir algo, porque la verdad es que es muy trágica, pero a mí me gusta mucho. Se cuenta que durante la Reconquista, ¿no?, como llaman algunos, a este periodo histórico en el que los cristianos y los musulmanes estaban en guerra por el control de la península ibérica, en Cazorla reinaba un gobernante, un rey musulmán o rey moro, como le llaman las leyendas, y tenía una hija muy bella. Y bueno, por resumir la historia, que no la vamos a contar aquí con pelos y señales, las tropas cristianas estaban avanzando y iban a conquistar prácticamente ya Cazorla, y este rey dijo, vale, voy a encerrar a mi hija en la mazmorra para que no la encuentren en una cámara secreta, y así ya cuando pase toda esta invasión, porque pensaban que iban a arrasar el pueblo, pues vengo y la rescato. Claro, en su cabeza era espectacular, como se suele decir. El plan, pues el rey evidentemente murió estando fuera del castillo, y a la princesa pues se olvidaron de ella y Cazorla fue conquistada y repoblada, ¿no? Y claro, la princesa ya en las mazmorras pues se le acabó el alimento, se le acabó la lumbre, la princesa murió, pero resucitó, emergió en forma de, un poco como si fuera un vampiro, ¿no?, en forma de esta mujer serpiente que dicen que todas las noches de San Juan, que es donde murió, la noche en la que murió su padre a manos de los cristianos, emerge de las catacumbas del castillo para comerse a los niños de Cazorla en venganza por el agravio, en fin, todo muy decimonónico, muy de novela de fantasma, pero es muy curioso porque es una leyenda que quizá la de Jaén, la de Cazorla, es la más famosa, pero yo la he encontrado en un montón en Extremadura, incluso en el norte de África, en Castilla-La Mancha. Hay muchísimas mujeres serpientes y todas comparten el que se aparece en la noche de San Juan. Y esto es un detalle que igual puede parecer baladí, pero no lo es, porque al final estamos hablando de, yo creo que estamos ante una perversión de una figura mítica que es el de la dama encantada, el de la mora, como se le dice aquí en Andalucía, el de esas hadas de la tradición europea que están encadenadas a un determinado lugar, una determinada noche del año, en este caso San Juan, suelen ser los solsticios y los equinoccios, y se aparece normalmente para ser benéfica, pero en este caso, esa seguramente una figura que hubiera en esa zona de algún tipo de dama que se apareció una determinada noche, por avatares de la historia, acabó convertida en un ser terrorífico con el que asustar a los niños, ¿no? Y este detalle, esta perversión de figuras míticas, normalmente de espíritus femeninos de la naturaleza, de númenes, ¿no?, me lleva a hablar de otro tipo de criaturas, que son los asustaniños acuáticos, es decir, asustaniños relacionados con entornos lacustres, donde evidentemente hace 100 años o 200, pues un niño se podía matar muy fácil, como ahora también, pero bueno. Y esta característica, el hecho de que estén asociados a ríos y lagos, o al agua en general, da lugar a una serie de criaturas muy interesantes. Yo he puesto algunas en el libro y muchas más, por supuesto, pero tenemos, por ejemplo, al home marín en Asturias, que es una especie de criatura que le decían a los niños que no se acercaran a la costa cuando había oleaje, porque este ser iba en las olas y las olas que rompían contra los acantilados, pues este ser se los llevaba, ¿no? Que es un método a mí me parece bastante chulo para asustar a los niños, ¿no? Una especie de surfista malévolo que cabalgaba las olas y se los llevaba. De hecho, bueno, tradición de hombres peces en España hay muchas. Tenemos la leyenda del hombre pez de Liérganes, que supongo que conoceréis. Tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Oviedo, esta en la sala capitular hay hombres peces inscritos, que al final estamos hablando de qué criatura mitológica, pues del tritón. Esto es un tritón deshecho y chungo que va por ahí pues llevándose a los niños, ¿no? De hecho, es muy gracioso un dato que yo recojo en el libro. En Tineo, que es un pueblo de Asturias, decían que los hombres peces estos, que son básicamente profundos de Lovecraft, no tiene otro nombre, iban por ahí pues saqueando, comiéndose a la gente y tal, y decían que venían del pueblo de al lado, de Valdés. O sea que, y del pueblo de Valdés decían que venían del otro. O sea, estaban se le asusta a los niños también con el miedo al vecino, al otro, ¿no?, al diferente, que esto también es una constante en muchos asusta niños, ¿no?
Tenemos también, por ejemplo, a María Engancha, de las Islas Baleares, que este es otro tipo de criatura que esta no habitaba ya los mares ni los ríos, sino los pozos. Los pozos también, que hasta ya con el agua corriente, con el alcantarillado, pues no, pero hasta hace bien poco pues eran lugares que son muy peligrosos para un niño, que se caiga allí. Y claro, pues les decía, no sé si habéis leído Los ojos verdes de Becker, esta dama que tienta al caballero con que se acerque al agua y luego lo secuestra con ella y se lo lleva al fondo de las aguas. Pues esto es lo mismo, solo que esta señora, en vez de valerse de ardides propios de una dama encantada, tiene un gancho que te lo engancha en el cuello y ya te despídete, porque te lleva al fondo con ella, ¿no? Un poco Los ojos verdes de Becker, pero a lo bestia. Muy curioso también, por cierto, presentando el libro me pasó que hablé con una chica que era de un pueblo de Cádiz y me dijo, tenemos un ser idéntico a este, lo que pasa es que allí no se llama María Engancha, se llama Mariquilla Trasquilá, lo cual me parece un nombre chulísimo, la verdad. O sea, me daba miedo Mariquilla Trasquilá que María Engancha, no sé a vosotros, pero bueno. En fin, esto es lo guay, que cada lugar tiene sus topónimos y sus asustaniños propios, que al final son copias unos de otros, pero con el sabor local, ¿no? Y Mariquilla Trasquilá, mira, que me enamora. Luego tenemos también, por último, bueno, esta vez también un poco lo mismo, pero en ríos, a la Rucha de Zamora, de la comarca de Sayago, que, en fin, vivía en una fuente y a todo el que iba, pues, también lo ahogaba. Un poco como esas damas que en vez de peinar sus cabellos, como en las tradiciones célticas, que al final son las que están en España también, en forma de hadas y de moras encantadas y de damas del agua, pues aquí el que se acercaba a la fuente muchas veces lo tentaba con tesoros ocultos y tal, y luego, plaf, al agua con ella. Y se lo ahogaba, evidentemente. Y esto se usaba para que los niños pues, no fueran a la fuente, pues como un método muy, muy bonito y muy pedagógico también. Otro grupo, también muy amplio y muy... Veis un poco el viaje que estamos siguiendo. Primero asustan niños devoradores, luego acuáticos y también relacionados con estos elementos primigenios de la naturaleza, pues los gigantes y los elementales, que es una categoría en la que podríamos incluir a muchísimos seres, como por ejemplo los relacionados con las nubes y las tormentas, los nubeiros, los reinuberos, leoneses, pero yo aquí el ejemplo que os traigo, quizá a mí el que más me mola y el más famoso, el más célebre, que es el ojáncano. Supongo que habéis oído hablar del ojáncano, este cíclope malvado, con 10 dedos en cada mano y en cada pie, que es una cosa a mí me parece chulísima. Yo creo que ningún imaginario de cine de terror tiene bichos con características tan concretas. Y un cíclope, bueno, pues totalmente dado a las maldades, a comerse gente, a devorarla, a hacer las perrerías más indescriptibles. Pero claro, ¿qué pasa? Al final, si uno se empieza a buscar relatos sobre los jáncanos, con el que se asustaban los niños muchas veces, se encuentra con relatos como, por ejemplo, hay uno recogido en Castilla y León en 1930 por Aurelio Espinosa, que era un antropólogo de allí, que recoge un relato que os lo voy a contar a ver si os suena. Esto era que ahí por ahí vivía un cíclope en una especie de montaña, en un cerro, a lo alto, y tenía una casita, y en esa casita pues vivía con una serie de ovejas, porque era una especie de pastor. Y un día se quedó allí encerrado un chiquillo que había ido pues, a curiosear, cosa que no se debe hacer, no os recomiendo hacerlo con los cíclopes, y se queda allí encerrado. Y claro, viéndose en peligro de muerte, en este caso saca su navaja, se la clava en el ojo al cíclope y luego escapa de este ojaranco, que es como se llama en la zona de Castilla y León al ojáncano, escapa cubriéndose con el pellejo de una de las ovejas, que es, pues esto es la Odisea. Esto es el cíclope famoso Polifemo, pero en Castilla y León, y en vez de con una lanza, con una navaja, con lo cual me parece mucho más chulo, mucho más cañín. Pero claro, nuevamente estamos ante el mito fundacional, el mito antiquísimo, pero recogido por un pueblo concreto, por una zona concreta y asimilado en su imaginario. De hecho, si os me interesa, hay un estudio por ahí de Oscar Hackman, que es un antropólogo alemán que recogió, en España no, pero sí en el resto de Europa, más de 200 versiones de este cuento de Polifemo, pero que en cada territorio era, pues aquí era el ojáncano, aquí era el ciclopetal, aquí el cual, y todos siguen el mismo esquema. Y al final, los mitos vienen siempre en los mismos sitios, lo que pasa es que en algunos lados pues les meten navaja y en otros no, lo cual me parece una cosa también muy interesante. Y fijaos, este quizás es mi grupo favorito, los asustaniños sádicos. Aquí he hecho un poco un cajón desastre porque no son criaturas que pertenezcan a una tradición mítica concreta, sino que sí parecen más inventos modernos de padres. Pero inventos modernos de padres que son dignos de Stephen King, porque son asustaniños que, si bien no tienen una característica concreta a nivel de que te devoren al niño, que aparezcan por la noche o que aparezcan en río, sí tienen la característica de que son lo más bestia que os podéis echar a la cara. Un ejemplo, el Peladich. Mira qué majo. Ahí con sus tijeritas y sus cosas. Esto es en Cataluña, recogido por Joan Amades, que es un antropólogo de allí, era magnífico, que recogió un montón de estos seres. ¿Qué hacía el Peladich? Ahí pongo dos versiones, primero la mía,
quizá no es tan fiel a la descripción original porque dicen que es una criatura muy alta y espigada, pero cubierta completamente de pelo negro. Yo eso lo sacrifiqué en pos de darle un aspecto más humanizado, que me parecía, no sé cuál os gustará más, pero a mí me parece que la mía da más miedo, da más mal rollo. Y este es un personaje que iba por ahí, pues con una cesta a la espalda cargada de amables herramientas de labranza, como podían ser pues sierras, tijeras, cuchillos, incluso ramas de espino, y a los niños que estaban sucios aparecía este señor y cuando era llamado por las madres para que los limpiara. Y claro, los limpiaba, pero ¿cómo los limpiaba? ¿Con un bañito y con jabón? Pues no, pues usaba todas estas tijeras y todos estos filos y todas estas herramientas de carnicero, y claro, el niño se quedaba limpio, pero porque lo dejaba hecho un chorizo. Vamos, el niño no sobrevivía en absoluto a un encuentro con este ser, y si sobrevivía, el tío se cobraba la sesión robándole los ahorros, lo cual es todavía aún más terrible. No contento con dejarlo hecho un Cristo, el niño lo dejaba pobre. O sea, una cosa impresionante. Y claro, en sí el monstruo no tiene más. El monstruo es una cosa terrible y terrorífica, pero que más allá del hecho de que sea un carnicero, pues no tiene mucha más implicación en estos mitos o en estos ritos antiguos, o quizás sí, porque una variante del Peladix es el cortador en Asturias, que bueno, es un poco más light, este solo te cortaba la mano. Este, si tenía la mano sucia, venía y te la cortaba y ya está, se contentaba con eso. No te robaba el dinero, ni te hacía más perrerías, pero bueno, no sé cuál es. No, yo prefiero un poco más a este, pero bueno. El caso es que si uno empieza a investigar en la zona de Cangas de Onís, que es de donde es este oriundo, este asustador, se da cuenta de que tiene muchos nombres. Estaba el cortador, pero también estaba el caricio, o cariciu, que era un poco lo mismo, ¿no? Era el mismo tipo de ser. Venía, te cortaba la mano y tal. ¿Qué pasa? Que si uno empieza a investigar en la historia romana, que es cosa más alejada de este campo de estudio, ¿no? El de los asustaniños, Dion Casio, que era un historiador romano, lo tenéis ahí, escribió en varios volúmenes una historia del Imperio Romano y habla de una serie de insurrecciones que hubo en Asturias y en el norte peninsular contra el Imperio Romano. Dice Dion Casio, y os leo textualmente. En estas zonas fueron reprimidas duramente las revueltas por iba a decir un tirano, no, un gobernador militar romano que se llama Tito Caricio. Y Tito Caricio, y leo textualmente, los sublevados ante este soldado no pudieron alegrarse durante mucho tiempo, porque una vez devastados sus campos y quemados algunos de sus núcleos fortificados, y sobre todo una vez cortadas las manos de todos cuantos caían prisioneros, los astures fueron reducidos, aunque volvieron a levantarse en pie de guerra por la violencia y crueldad mostrada por Caricio para con los astures. Es decir, estamos hablando de un militar romano que hasta el siglo XX seguía usándose para asustar a los niños. O sea, me parece una cosa maravillosa y súper loca. O sea, que evidentemente este hombre no consiguió la gloria militar, pero bueno, por lo menos quedó en la historia más tenebrosa de un país como un monstruo, como asustador, ¿no? Y esto es algo que se repite mucho a lo largo de este desfile tenebroso de figuras, porque llegamos a los asustaniños históricos, a los asustaniños que no son mitos antiguos, no son figuras creadas por los padres, sino que son seres que tienen su origen en personas reales, y a veces para bien y a veces para mal. Y ahora que sí que me gustaría jugar un poco a un quién es quién con vosotros, a una serie a que identifiquéis, a ver si os suena. Yo creo que alguna os sonará, alguna de estas figuras. Empezamos con un señor también muy apuesto y muy bien vestido. ¿Sabéis quién es este hombre? Pues la ropa, así, podéis intuir algo. Pues este hombre, que pues así muy esplendoroso, con su armadura y su cetrito de mando y tal, es Fernando Álvarez de Toledo, que igual no suena mucho, pero si os digo que es el duque de Alba, igual os suena más. Ahora da miedo. Este da miedo. Este tipo lo mandó Felipe II nada menos en principio del siglo XVI a gobernar en Flandes. ¿Qué pasa? Que el tipo este se le fue un poco la mano. Este señor hizo una serie de barrabasadas que el propio Felipe II lo tuvo que quitar del puesto porque estaba viendo que se le iba a revelar la gente. Este señor, a todo el que se le oponía, pues lo decapitaba en una plaza, exponía su cabeza, en fin, hacía una serie de cosas de lo más familiares para con la población de Flandes, ¿no? Y claro, este tipo pues fue relevado de su cargo y a día de hoy se sigue usando para asustar a los niños de Holanda y Bélgica. O sea, a los niños le dicen, como no te comas la sopa va a venir el duque de Alba y te va a llevar a España. Lo cual me parece muy pedagógico y, jolín, si el niño no hace caso con eso, yo ya no sé qué más hacerle, la verdad. Otro personaje, ¿os suena? Este que es más reciente, como podéis ver. El Lute. Exactamente, este es el Eleuterio Sánchez,
pongo en contexto, años 70 era un tipo que atracó, en fin, era un delincuente de poca monta, atracó un día una joyería, salió mal, murió un vigilante que había por allí y fue condenado a prisión, ¿no? A presidio. Pero el tipo, podría acabar su historia aquí, el tipo protagonizó las que son seguramente las 3 fugas más famosas de la historia reciente de España. El tipo, bueno, pues os invito a leer sobre las fugas porque fueron prácticamente de película y fueron pues la comidilla de la época, ¿no? Y estuvo muchos meses fugado, siempre lo acabaron pillando. El tipo sigue vivo, por cierto, ha escrito varios libros sobre su paso por la criminalidad y su paso por la cárcel. Y a los niños, el de los 70, le decían, como no te portes bien, claro, no tenían al Duque de Alba, no tenían al Caricio, pues dicen, como no te portes bien va a venir Lute. Claro, estaba todo el día en la tele, un poco como, no sé, asustar, no se me ocurre alguna figura actual que se pueda comparar, pero claro, se estaba muy presente y al final lo que está presente tiende a convertirse en algo con lo que en este caso asustar a los niños, ¿no? El Lute, no sé, me parece súper chulo y súper reciente además, ¿no? Y el tercero, que es el ejemplo favorito de la gente, yo siempre que lo comento, a la gente le encanta. ¿Sabéis quién es este hombre? Ostras, ¿en serio? También se uniría. Es Miguel de Unamuno, sí señor. ¿No veis la cara que tiene el pobre? Está amargado, si es que le han usado como asusta a niños. Esto es muy curioso. En los años 50 en Salamanca hay testimonios recogidos que los niños le decían, como no te duermas pronto, va a venir Unamuno. ¿Por qué? Pues no está muy claro, no se sabe. Supongo que le cogerían manía o... Que le haga un comentario de texto. Claro, claro, en selectividad ahora se podría asustar también a los niños con un amuno, pero no era el caso. Los niños, no sé, era Luciano G. Ejido, que era un poeta que lo comentó en alguna entrevista. No se sabe por qué, pero yo creo que es porque hay ciertas figuras incómodas o que no son muy apreciadas por el pueblo llano, por las esferas de poder, y cuando no son muy queridas se les tiene envidia y intentan desprestigiar, ¿no? de alguna forma. Otro caso que no he recogido aquí, pero era el Duque de Alba, el conde duque de Olivares, se decía que en su bastón tenía un duende con el que había hechizado al rey. Porque el conde duque de Olivares tenía un montón de gente en contra y pues en fin, se inventaron que había poseído al rey con un demonio, que le tenían que hacer un exorcismo, en fin, hay historias muy curiosas del siglo de oro en ese aspecto. Y de la chanza de Unamuno pasamos a otro grupo que tristemente fue real en algunos casos, como es el que antes he hablado. Ah, bueno, perdona, me he saltado me estaba yo saltando al tío Camuñas. Habéis oído hablar del tío Camuñas, ¿no? Este otro caso es muy triste también porque el tío Camuñas realmente, muchos lo conoceréis por el doblaje de Los Simpsons, que lo mencionan varias veces al tío Camuñas. El tío Camuñas existió y era un tipo que fue un guerrillero de la Guerra de la Independencia. Fue un tipo que mataron a su hermano los franceses en 1800 y pico y se dedicó pues a hacer la guerrilla, ¿no? Como un bandolero, iba por los caminos atacando a los soldados napoleónicos y generando verdadero pavor entre las tropas. Y claro, esto es muy curioso porque en Francia se empezó a usar como asustaniños, pero luego ese ogro, ese tío Camuñas, porque este hombre era de Camuñas, de un pueblo de Toledo, volvió a España como asustaniños y hoy se recuerda al ogro, pero no se recuerda a la persona real, lo cual es bastante triste, ¿no? Y ahora hablamos, sí, de los vampiros. Vampiros que en España... No vamos a hablar de vampiros que brillan, ni de vampiros... no sé, me cachis. Ni de vampiros más tradicionales, pero sí en España, sí que es verdad, no hubo vampiros propiamente dicho, pero tuvimos otro tipo de criaturas con hábitos alimenticios parecidos. En primer lugar, cuando se habla de chupar sangre en España, si tú te fueras al siglo XVII o XVI y le preguntaras a alguien por chupar sangre, diría, ah, claro, la bruja. Bueno, porque ¿qué no van a ser las brujas? Se les puede acusar de todo, pues también se les va a acusar de vampirismo, ¿no? Y esto es una cosa que aparece no me lo estoy inventando yo, bueno, tenéis el grabado de Goya o incluso en el Buscón de Quevedo se menciona que la madre de Pablos, de Segovia, la acusan de vampiro, de chupar la sangre a un niño, ¿no? Y esto era principalmente lo que se relaciona con el vampirismo de las brujas, es que cuando un niño enfermaba de forma extraña, cuando un niño moría a muy pocos meses, se decía que era porque una bruja le había estado chupando la sangre. Claro, que al final es una forma de humanizar los problemas que por falta de higiene o de medicamentos o por la baja esperanza de vida de la época, pues no se tenía una explicación de por qué un recién nacido moría tan pronto. Entonces decían pues que la vecina de turno, esa que nos mira mal y que vive apartada, pues es una bruja y ha matado al niño, ¿no? Y se dieron muchos casos tristemente de linchamientos. Pero esas brujas también pasan al imaginario colectivo de una región, como es el caso de las Guaxas, en Asturias, que son unas brujas con un único diente,
con el que chupaban la sangre a los niños, o las meigas chuchonas de Galicia, que un detalle que a mí me gusta mucho es que decían que chupaban la sangre a los niños convertidas en moscas para luego preparar filloas, para luego preparar tortitas con la sangre. ¿Sabéis? Las filloas en Galicia se preparan con la sangre del cerdo, de la matanza, pero en este caso las preparan con sangre de niño, estas brujas, no sé, me parece fascinante, ¿no? Y ahora sí que llegamos al momento triste y tenebroso, quizá más tenebroso de esta charla, que es, aquí tenemos a tres humildes personajes que ¿sabéis quiénes son? El primero, ¿sabéis quién es el primero? Manuel Roma Sanz. Sí, señor, con esa carita de ángel que tiene, Manuel Blanco Roma Santa, para que no lo conozca, el primer hombre lobo juzgado penalmente, se supone que en el mundo, del que hay registros por lo menos, un buhonero gallego, de estas personas que iban por los caminos, comerciando con objetos, guiando a personas, ¿no? Que resultó ser pues, un asesino en serie, que se había cargado un montón de gente y la había enterrado en los caminos para robarles, y dicen algunos que para sacarles la grasa y comerciar con ella, porque cuando hablamos de sacamantecas, que son los que son estos tres personajes, hablamos de unos personajes que tristemente existieron porque tristemente existió el pensamiento por el cual actuaban, es decir, tú tienes una enfermedad, tuberculosis, pongamos, una enfermedad que afecta a la sangre, pensamiento mágico que va a curar esa dolencia. Pues más sangre. Sangre pura, sangre de niño, sangre de mujer joven, sangre que tú pudieras preparar un mejunje con el que curarte a ti mismo, restaurando esa sangre perdida, esa sangre envenenada, por sangre de calidad en este caso, ¿no? Y este hombre, aunque dijo en el juicio, y es por lo que es famoso, que tenía una fada, tenía una maldición que le convertía en hombre lobo y le hacía matar en contra de su voluntad, se decía que el fin último de esos crímenes era utilizar la grasa de sus víctimas para preparar mejunjes que luego vendía en Portugal. Evidentemente, pues lo pillaron porque, claro, si tú llevas a gente por unos caminos y luego esa gente no vuelve y te dedicas a volver al pueblo y decir que está muy bien, pues claro, la gente empieza a sospechar, lógicamente, cuando no reciben noticias de ellos. Y por eso lo pillaron. Acabó sus días en Ceuta, curiosamente, porque, en fin, un caso muy curioso es de Roma Santi, sobre el que se ha escrito mucho, hasta hace poco no se supo dónde murió, en fin, un caso fascinante. El segundo, que quizás es menos conocido, no sé si alguien lo conoce, es Ramón Cuervo, también llamado el vampiro de Avilés. Principios del siglo XX hablamos, un tipo, también para curar su tuberculosis, mató a un niño y se bebió su sangre. En este caso fue por motu propio, pero tenemos otro caso como el de la tercera sospechosa. ¿Sabéis quién es, no? Vampira de Barcelona. La vampira de Barcelona, que bueno, también es un caso muy discutido, porque es un caso que saltó a la palestra otra vez a partir de recortes de las noticias de la prensa, esto fue en 1911, una señora que supuestamente, según los periódicos de la época y según el juicio prácticamente sumarísimo que se le hizo, era una señora que se dedicaba a matar niños para preparar pócimas también de sacamantecas para venderse a los ricos, a la sociedad a las personas de alta alcurnia de la sociedad barcelonesa. Esto está muy discutido. Parece que Enriqueta Martí realmente era una persona que era un poco bipolar, tenía varios trastornos y que realmente no fue ni la mitad de asesina de lo que la pusieron los medios, ¿no? Pero bueno, está ahí esa conspiración extraña que luego hablaremos de obras de ficción que la utilizan, ¿no? Y claro, en este caso, en el caso de Ramón Cuervo era un tipo que mató a un niño para curarse él, pero en este caso, real o no, hablamos de un miedo a esa sociedad de clase alta, a esos ricos, a esos nuevos burgueses que utilizaban la sangre de la clase trabajadora, de los niños, para curarse a sí mismos, ¿no? Es algo que es muy, muy revelador de como hablábamos antes, como a qué le tiene miedo una sociedad, con qué se asustan los niños, puede también dar lugar a que sepamos cuáles eran los problemas y cuáles eran las preocupaciones, sobre todo, de una determinada sociedad, ¿no? Y claro, si hablamos de sacamantecas, no podemos no hablar del hombre del saco, de estos asustañiños secuestradores, que quizás es el grupo uno de los más numerosos, y claro, todos cuando pensamos en un ogro pensamos en el hombre del saco, en ese ser, en esa persona, normalmente descrito como un vagabundo, como una persona de no muy buenas pintas, que va por los pueblos llevándose a los chiquillos en un saco. No solo hay hombres del saco en España, tenemos también mujeres del saco, o en este caso mujeres de la capa. Tenemos a la mamia o a la mamutza del País Vasco, que era una señora que se dedicaba a ir por los pueblos y llevarse a los niños metidos en la capa. Esta tenía más estilo que el hombre del saco. Iba a la moda de la época con estas capas grandes y se los llevaba ahí a los niños, ¿no? Y yo os quiero preguntar si creéis que el hombre del saco fue una cosa muy antigua o muy moderna. ¿Pensáis que es un mito fundacional casi, o un mito antiquísimo, o pensáis que es algo que viene de los siglos XIX o siglo XX, de una modernidad más cercana? Yo diría antiguo. A mí me suena antiguo. De eso era antiguo. A lo mejor me equivoco seguramente, pero a mí me suena antiguo.
Pues mira, también vamos a hablar de un caso de Sacamanteca, que es el clásico, el crimen de Gádor, que mucha gente dice que el hombre del saco nació aquí. Os lo resumo porque no es plan hablar de asesinatos de niños a esta hora de la tarde, que no está el cuerpo del estómago para digerir según qué cosa. Este era también un señorito de un cortijo andaluz que tenía tuberculosis y contrató una serie de chamanes, de médicos ambulantes para que le prepararan una poción que le pudiera curar. Y claro, la poción os podéis imaginar cómo estaba hecha. En fin, pues fue un crimen que mataron a un chiquillo, el pobre, le hicieron un ritual espantoso, horrible, que no vamos a describir aquí, en este cortijo que veis en la foto. Y la curiosidad, aparte de la crueldad innata de estas personas, de estos personajes, ¿no? Es que el niño lo raptaron en un saco, y se lo llevaron en un saco a su propio fin, ¿no? A este ritual terrible. Y mucha gente dice, claro, se le bautizó como el hombre del saco de Gádor, de Almería, de 1911. Y a mí es algo que me enfada, que los historiadores, investigadores, insisten en que el hombre del saco fue real porque se dio este caso, y yo creo que no, que es algo mucho más antiguo y también con muchas más connotaciones sociales de las que se puede pensar. Por ejemplo, ¿sabéis quién es este hombre? Este es Alfonso XIII. Vamos a hablar de la monarquía un poquito, sin hacer sangre, que bastante tienen con lo suyo ya. Principio del siglo XX se pensaba que la monarquía, bueno, en algunas zonas y algunos panfletos amarillistas, decían que la monarquía estaba detrás de crímenes de niños no resueltos. El propio Alfonso XIII y Alfonso XII se decía que fue cliente de Enriqueta Martí, de la vampira de Barcelona que hemos visto antes. Pero el caso de Alfonso XIII es especialmente curioso porque también habla de esa sociedad ya un poco industrializada y esa sociedad del XIX, porque se temía que los sacamantecas ya no iban por los caminos, ya no acechaban en la noche, sino que iban en coche, que iban incluso en tren. Tenemos aquí el coche de la sangre, que es una leyenda, un cuento extendido por muchísimas zonas de España, que decían que eran unos coches negros que iban por ahí guiándose a los niños, ¿no? Ese miedo al progreso, ese miedo a las máquinas, claro, ponemos en la mente de un señor del 1900 o 1800 y pico, que empieza a aparecer por los caminos unas cosas con ruedas, unos vehículos que no saben muy bien cómo son, o los primeros trenes, que fueron incluso anteriores, ¿no? Decían que en la línea, el tren que iba de Barcelona a Mataró, creo que era, decían que ahí era un tren de sacamantecas, que se veían a los niños y les sacaban la grasa, ¿no? Y en el caso del coche de la sangre, especialmente curioso, porque creo que era en Asturias y en Aragón, decían que el coche no lo conducía un chofer cualquiera, un vampiro. Decían que era Alfonso XIII y la familia real los que iban en el coche secuestrando niños para curarse ellos, porque Alfonso XIII era tuberculoso y, en fin, se le achacaron los crímenes más terribles. ¿Merecido o no? Pues yo ya ahí no me meto. Y ahí cada uno que saque sus conclusiones. Pero bueno, vemos crimen de Gádor, Alfonso XIII. ¿Podemos seguir retrotrayéndonos más en estos secuestradores, en estos hombres del saco? Pues sí. El flautista de Amelie, señores. El propio Joan Amades, que es este investigador catalán del que seguramente ha dejado uno de los trabajos sobre ogros más interesantes que tenemos en España, señala que ya en el principio del XIX el home del sac en Cataluña era muy famoso porque no era un hombre del saco al uso, iba con una serie de una carretilla con títeres y con música y con flautines y con espejitos para traer a los niños y llevárselos, ¿no? Que al final esto es un préstamo del flautista de Hamelin, de estas fábulas de Centro Europa, pero todavía podemos retrotraernos un poquito más. Fijaos, ya aquí no es un hombre, ya aquí es un diablo, el diablo de la cesta. Esto es un panfleto de teatro de sombras, que tenía mucho predicamento en la época, este es de 1870, si no me falla la memoria. En Cataluña hay varios de estos secuestradores que no son ya hombres del saco, sino demonios que se llevan a los niños. Y claro, esto ya aquí es un cambio de paradigma bastante sustancial, porque ya no es un ser humano, sino que es una criatura sobrenatural. ¿Y qué pasa? Quedaos con esta imagen. Siglo XVI. Esto es una carta de un tarot italiano, que podéis ver la figura que es la misma de antes. Es un demonio con cesta a la espalda y niños metidos dentro. Y claro, ya que empezamos a hilar con unos temas que nos suenan bastante, ¿no? Estas puertas del Averno, ¿no? Estos demonios que se llevan a los pecadores cargándolos a la espalda para llevarlos al mismísimo infierno, ¿no? Podemos seguir retrotrayéndonos incluso más. Siglo XV, que tenemos de un libro de las horas y de unos frescos de una iglesia francesa. Claro, es que la imagen es la misma, el paradigma es el mismo. Lo único que cambia es que ya no se utiliza para asustar a los niños, sino que se utiliza para asustar a los creyentes temerosos de Dios. Claro, si pecas, si eres avaricioso, si tienes unos comportamientos que no son cristianos, este es el fin que te espera.
Este es el miedo último, el miedo a la muerte y a lo que hay más allá de la muerte, que es en este caso el infierno. Pero tenemos incluso más. Esto es siglo XIV, mediados del siglo XIV. Si es que fijaos en el de ahí abajo con la cestita, así que es adorable. Es adorable, pero a la vez la misma imagen. O sea, el hombre del saco no es solo una figura moderna, es un arquetipo que está en nuestro imaginario desde el inicio de los tiempos y seguramente podríamos seguir retrayéndonos hasta el origen de las eras, hasta estos depredadores que se llevaban a la gente hacia Dios sabe dónde y los hacía desaparecer de la manera más cruel posible, ¿no? Y yo por esto digo que los asustadniños son unos seres fantásticos dentro de lo terribles que son, porque hablan de muchas cosas, de ese miedo, de ese sentimiento que tanto nos gusta a nosotros en un festival como este de literatura fantástica y de terror, que lo hablábamos antes, el terror es algo que conecta con lo más arcaico de nosotros, porque el miedo es la única emoción que comparte el ser humano con los animales. El miedo es lo que nos hace preguntarnos quiénes somos y a qué tenemos que enfrentarnos, sea ya en la vida o en el más allá, ¿no? A mí me parece algo súper chulo. Y no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si vamos bien de tiempo. Llevo una hora. Vale. Pues nada, sí, me queda un apartado, que es este, que para acabar bien o Puede podemos... entrar, puede entrar. Vale. Estupendo. Por no quedarnos con mal cuerpo, por la de niños muertos y de cosas así, yo propongo un último apartado, que evidentemente hay mucho más en el libro. En el libro tenemos a los fantasmas, tenemos a los asustaniños nocturnos, a los asustaniños relacionados con la Navidad, que es algo muy chulo. También están los asustaniños festivos, que hemos hablado de que son seres que ya desgraciadamente están muy olvidados, pero este tipo de ogros están todavía presentes en el imaginario de las fiestas populares de España. Y me parece muy chulo porque hablamos de seres como los Ramiros de Badajoz, que también tienen que ver con los demonios, porque esto se decía en Fuente de Cantos, que es un pueblito de Badajoz. El domingo de resurrección aparecían por la calle estos seres, que eran vecinos disfrazados evidentemente con medias y con ropas harapientas, que se llevaban a los niños, iban cargados con una hoz y se decía que los niños los cogían para decapitarlos y llevárselos al infierno. Una cosa muy de domingo por la tarde, pero que, claro, que también enlaza con estos asustaniños demoníacos y con estos seres pues del Averno y del más allá, ¿no? Es una tradición perdida, ya no se hace, no sé por qué. Algún partido político intentó recuperarlo, de hecho, hace poco, como tradición a reivindicar, pero a la gente, pues no, por lo que sea, no le gustó la idea. El marraco de Lleida. Esto, bueno, en Cataluña, las bestias festivas, estas criaturas sacadas en procesión, están a la orden del día. Cada barrio es interesantísimo el tema, podríamos dar una ponencia de esto prácticamente. Y el marraco es una criatura curiosa porque marraco era una palabra que se utilizaba como quien dice coco allí en la zona, y acabó en el imaginario colectivo de tal forma que le dieron su propia bestia festiva, que ya data desde el siglo XIX y principios del XX, que estaba por allí el marraco dando caña. Evidentemente le dieron la forma de dragón, que es un poco lo más canónico en este tipo de fiestas. Y bueno, ha habido muchos modelos. Yo en el libro hablo hubo como 4 o 5 modelos distintos. Al principio iba sobre un carro de difuntos, el dragón luego ya se lo curraron más y bueno, ahora el de hoy se le encienden los ojos y lanza fuego, en fin, una cosa muy guay. Pero, y ya con esto termino, este ser es muy interesante también porque si hablamos de monstruos festivaleros, de monstruos de fiesta, de monstruos de carnavales, tenemos que hablar obligatoriamente de quizás el origen de todas estas criaturas, que viene ya de la Edad Media, que son esos seres sacados en procesión por los gremios, normalmente de artesanos, que cada uno hacía, como en Sevilla la Semana Santa, que soy de allí, pues cada gremio tenía su propio monstruo, su propio dragón, que tenía un nombre muy concreto, que era la tarasca. La tarasca, que es una leyenda de la región francesa de Tarascón, de ahí el nombre, que bueno, básicamente os la resumo, era un monstruo terrible, que era una especie de tortuga con pinchos terrorífica, que se comía a la gente que había por allí, hasta que un día se apareció por intercesión divina Santa Marta y domesticó a la fiera para que pudiera ser asesinada por el pueblo sin oponer resistencia, ¿no? Que al final es un poco una fábula que nos habla a nosotros de cómo el ser humano lucha contra sus instintos más bestiales y se sobrepone a ellos. Y de hecho todas estas festividades, que al final han perdido su significado porque ya todo es puramente festivo y tal, todas estas criaturas aparecen en el Corpus Christi, que al final era una extrapolación de esa batalla interna del hombre contra sus instintos, pero bajo efigies pues como procesionales, ¿no? Y yo aquí ya os pongo, para terminar, unas cuantas. Esta es la de Valencia, que quizás es la más canónica a la tarasca verdadera, ¿no? A la tarasca francesa, pero la palabra tarasca en otras zonas de España era sinónimo de dragón, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, la de Zamora. Se conservan hoy muy poquitas. Había también en Toledo, en Sevilla, había en muchas ciudades, pero las que hoy se conservan son unas cuantas, que son las que os traigo aquí. Hay más también, pero estas son a mí las que más me gustan. En la de Zamora, evidentemente, es muy solemne. Tenemos aquí a Santa Marta sobre la bestia, domándola completamente con la bandera, escenificando ese triunfo del hombre, del intelecto sobre las más bajas pasiones. Y claro, aquí ya se introduce la figura de Santa Marta. ¿Qué pasa? Y ya para terminar, que a mí me encanta, tenemos a mi tarasca favorita, en la que Santa Marta no es Santa Marta, sino que es una gitana. Este es el Corpus de Granada, que todavía se sigue haciendo y a mí me parece maravilloso porque, si os fijáis, venimos de un símbolo antiquísimo, que es la tarasca original, cómo se va, para algunos pervirtiendo, yo creo que evolucionando simplemente y adaptándose a una región concreta como es la de Andalucía. Y además, fijaos cómo cada año le ponen un modelito distinto a Santa Marta barra esta gitana, ¿no? No sé, a mí me parece muy chulo y creo que es una forma de ver cómo las tradiciones de un determinado país, de miedo, ¿no? Sean seres monstruosos, seres fantásticos y tal, nos hablan mucho de quiénes somos y de por qué creemos en determinadas cosas y de cómo nuestro imaginario se va moldeando a medida que pasan los años, ¿no? Y yo creo que sean niños o no, estas criaturas son muy importantes porque eso nos dice quiénes somos y lo más importante, nos dice a qué tenemos miedo. Y cuando una persona sabe a qué tiene miedo puede remontarse en la historia hasta conocer sus orígenes más profundos, ¿no? Y bueno, ya que estamos en un festival de literatura fantástica, lo paso rápido, pero aquí tenéis una serie de recomendaciones de obras de ficción sobre ogros y sacamantecas, que no hay muchas, yo son las que he encontrado. Hay, por ejemplo, un relato de Pardo Bazán, que es fantástico, sobre el miedo al sacamanteca, aunque no hubiera sacamanteca, en este caso es a los médicos y a los curanderos, que podían ser o no asesinos, pero la gente los repudiaba, ¿no? Tenemos Gómez Meseguer y el ogro Santolaya, que me parece un relato fantástico, muy divertido, de una especie de Geralt de Rivia cordobés en un pueblo de La Mancha, chulísimo. En fin, La mala mujer y la vampira Barcelona, que son dos obras que dan esas dos visiones de Enriqueta Martí. En la novela, un monstruo sanguinario, y la película Había algo más, realmente era una asesina en serie, una pobre mujer. Y bueno, recopilaciones de cuentos populares, por supuesto, que yo creo que si alguien quiere conocer el folclore de estos monstruos, ahí es donde va a encontrarlos en más cantidad, ¿no? Y amigas, amigos, ya termino. Me quiero despedir con una cita de Gustavo Adolfo Bécquer. En sus cartas desde mi celda se lamentaba de que, al contrario que en otros países que en ese siglo XIX romántico, como Alemania o como Inglaterra, estaban volviendo a sus raíces, investigando esas tradiciones, Bécquer se lamentaba de que en España la gente se iba a esperar a que esas huellas se hubieran borrado para empezar a investigarlas, ¿no? Y yo creo que, aunque sea hacerle un feo a Bécquer, todavía estamos a tiempo de investigar quizá estos últimos restos, estos últimos fósiles ya prácticamente que quedan de nuestros seres fantásticos, porque es una disciplina realmente apasionante. Y os invito a que, por supuesto, compréis el libro y que luego también investiguéis por vuestra cuenta para que conozcáis un patrimonio súper desconocido y súper interesante. Lo que yo os he enseñado aquí en esta charla es prácticamente nada, es los asustaniños, que es quizá el grupo más pequeño o de menos interés, y fijaos lo que tiene. Y nada, yo creo que esto ha sido un repaso somero, un repaso rápido a estas criaturas tan entrañables. Y bueno, espero que no os haya dado mucho miedo, que hayáis aprendido y que sobre todo os lo hayáis pasado bien, que era de lo que se trataba, ¿no? Así que muchas gracias y nada, pues hasta aquí. Bueno, yo no sé si entrañable la palabra. A ver, ¿quién pega ojo esta noche? ¿No? Yo creo que ya no somos niños. Bueno, menos mal. Hay niños interiores ahora. Hay niños tapaditos hasta aquí. Javier, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Me ha parecido, yo creo que, bueno, voy a hablar en nombre de todos. Nos ha parecido alucinante el viaje que nos ha hecho a través de la geografía y mostrando los monstruos típicos de cada sitio. Me venía a la cabeza uno que a mí me decía mi madre, que mira en el libro, no lo he visto, digo, y no sé si es invención de mi madre o tiene algún arraigo cultural. Lo llamaba el invisible. Por el nombre da miedo, ¿eh? El invisible, va a venir el invisible. Claro, como no lo veía, pues podía estar en cualquier momento. Yo no sé si, nunca se lo he preguntado, pero se lo voy a preguntar hoy. Lo utilizaban mucho, mis padres son de Córdoba, y allí el invisible era conocido. O sea, como te portes más, va a venir el invisible. Tú estabas todo el día acojonado porque podía estar ahí y tú no verlo. Entonces, me ha hecho retrotraerme a esa parte. Lo de la vampira Barcelona, yo no he podido dejar de pensar la vecina de Valencia, no sé por qué. Yo es como, de verdad, lo siento mucho, pero que me venía. Y lo de Unamuno me ha dejado todo loco. Es como si de aquí a unos años Pérez Reverte asusta a los niños. Igual que los asusta, a lo mejor ya, pero no sé, se convierte en esa figura. No sé, me trasladaba yo a mi paralelismo. Y
por hacer un apunte y vamos a pasar turno de preguntas, cuando hablas de los chupasangre y has comentado bueno, los rituales que se hacían con sangre, yo en la carrera hice un trabajo que hablaba sobre los negros albinos en África. A día de hoy, no sé si conocéis este tema, a día de hoy en África con la sangre de los negros albinos se hacen todavía en rituales. O sea, no estamos hablando de una cosa tan alejada, ni en el tiempo ni en el espacio. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero si son niños, cuanto más inocencia haya en esa persona, bueno, pues más cosas se hacen. Pero no nos vamos muy lejos y hay muchas cosas que por desgracia pues siguen vigentes y eso da miedo, no, pavor, terror y no sé. Pero me ha hecho también pensar en eso, en que al final pues todo tiene un origen y a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Y yo he descubierto que, bueno, que hablábamos antes, ¿te imaginas hacer un libro de vampiros pero por geografía? O sea, el vampiro valenciano, el vampiro andaluz, el vampiro gallego, el vampiro... o de brujas, unir el folclore. Yo creo que lo que ha hecho es un viaje súper interesante, más allá o menos del folclore. Es una recopilación histórica que de verdad te doy la enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Pues abrimos turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, algún monstruo que en vuestra Yo niñez... solo quería comentar, yo le tenía pavor al ángel de la guarda. Pero, ¿a una figura concreta que había en tu casa o...? No, yo tenía un retrato, como un dibujito de un angelito de la guarda, muy mono, ¿no? O sea, da mucho miedo. Pero un día me dio por leer el Apocalipsis. ¿A qué Y edad? entonces leo la descripción de los ángeles en el Apocalipsis, que es monstruosa. Y yo miraba al angelito, así. Y mi abuela me decía, vamos a rezar. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Que me ampare, que no me ampare. Pero pánico, ¿no? Al final acabé quitando el cuadro. ¿Con qué edad? Tendría 6 años. No, pero todavía, porque el tema de ángeles es una cosa muy graciosa de la gente que habla con los ángeles, ¿no? Los angelólogos y todo eso. Y para mí los ángeles siempre han sido como los paramilitares del cielo, o sea, unos tíos que disparan y después Sí, sí. Entonces, De hecho, y siempre esa cosa guerrera, ¿no? San Gabriel, San tal, el Arcángel Miguel, y que son unos tíos como unos comandos. Sí, sí. No sé, a mí me parece que eso también de la tradición judeocristiana, acá, la culpa, ¿no? Sí. Vienen transmitirle la Claro. culpa por lo que está haciendo mal y como consecuencia tienes el castigo que es este ser monstruoso que va a venir y te va a llevar. Sí, en este caso también es interesante porque los asustaniños cumplen la función pedagógica de que, evidentemente, las técnicas psicológicas no estaban tan desarrolladas hace X años, pero servían para que el niño pues, no se acercara, por ejemplo, a los pozos o a los ríos. Era un instinto de preservación aprendido a lo bestia. Claro, pero... como el cuento de Caperucita Roja, que era Claro. para que los niños no se metieran en el fondo de la selva negra. Claro, exactamente. Que en el cuento de Perrault es terrible. Claro. El lobo se come a todo el mundo y se acabó el A ver, si cuento. vemos el origen de los cuentos real, no tiene nada que ver con lo que Nada, Disney es terrible. ha hecho. En el cuento fantástico, de hecho, bueno, los cuentos de los hermanos De los Grimm. y ellos, por sugerencia del editor, tuvieron que edulcorar los cuentos. Pero era muy sangriento. Claro, no, pero además es que originalmente no era la madrastra, Era la era madre. la madre. Sí, 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 Yo sí. siempre recuerdo de los peores de los Grimm está el del enebro, no sé si conocéis el del enebro, que la madrastra ¿quieres una manzana? Bueno, vete ahí, están en el baúl, saca y le baja la tapa del baúl, le arranca la cabeza, luego se la acomoda y manda a la hermanita a pedirle la manzana al hermanito, y dice, y si le pasa algo, tú sabrás, y entonces ella lo menea y se le cae la cabeza y la niñita cree que le arrancó la cabeza al hermanito. Después de eso, qué cosa más terrible. Bastante bien hemos salido para esas cosas de... Es que hablabais de hace tiempo, ¿no? O sea, para educar a los niños hace tiempo, pero no hace tanto. O sea, yo me retrotraigo a mi niñez.
Pero no en una ciudad, sino en un pueblo. Hay todavía Claro, hay sí. pueblos, no hablo de Linares, que Linares no es un pueblo. Me retrotraigo. Ni de Baeza, ni de Baeza. Yo, no, mis padres en el pueblo de Córdoba, y hace no tantos años, bueno, pues son costumbres de los pueblos. Los pueblos al final tienen su folclore y su forma de asustar. Y, a ver, que hace 20 años o 30 años, bueno, la psicología tampoco estaba tan atrasada. Ya se sabía que a lo mejor te estás pasando un poquito, ¿no? Diciéndole al niño, va a venir el hombre del saco, el coco, Claro, el invisible, que era el peor. O sea, pero aún así seguía, y yo creo que a día de hoy sigue en determinados pueblos usándose, pese a la psicología, se sigue por arraigo popular y también un poco por ignorancia de la gente. Decir, hostia, me estoy pasando, a lo mejor estoy convirtiendo a mi hijo o mi hija, no sé, a lo mejor luego esto le provoca ciertas cosas el día de mañana, ¿no? Claro. Sí, sí. No, de hecho, por ejemplo, mi madre contaba que ella le tenía miedo al niño Jesús. Porque siempre le decían, el niño Jesús está en todas partes. El niño Jesús. Y de pronto un día, eso me lo contó mi tía, mi madre estaba chiquita, tendría 5 años, le dijo, ¿me acompañas al baño? Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque me da miedo encontrarme con el niño Jesús. Como, ¿ves? Que tampoco Claro. tiene que ser malo. O sea, si tú todo el tiempo le estás diciendo a un niño que esto te está vigilando, que esto está ahí, hay pues una presencia de una ausencia, ¿no? Una cosa que no estoy viendo, pero que está. Como el invisible. Bueno, Como o que sean con conceptos positivos, porque a ver, a un niño que se le cae un diente y viene un ratero a meterse Está en la viniendo almohada, como que tiene todos los conceptos Claro. positivos, pero un niño puede decir, bueno, Mira, en mi familia hay, Oh, y yo lo veo esto es una anécdota, pero me encanta contarla. Resulta que mi sobrina le dijo a mi cuñada que el ratoncito Pérez había venido. Mamá, vino el ratoncito Pérez y la fue a despertar en la madrugada y tal. Y mi cuñada decía, ¿qué ratoncito Pérez? Vamos a dormirnos, mamá, que el ratoncito Pérez está en mi cuarto. Ven a ver al ratoncito Pérez. Un pedazo de rarazo. Coge mi cuñada, claro, esta pobre tenía 7 años, mi cuñada la escoba y a esa rata, a escobazo a matarlo. Y la otra gritaba, mamá, no mates al ratoncito Pérez, no mates al ratoncito Pérez. Es un trauma para toda la vida, o sea, mi mamá mató al ratoncito Pérez. Y al ratoncito Pérez no volvió a esa casa. No volvió nunca más. Pero no, cheque. Yo soy fan de tu familia, ¿eh? Te lo digo. Es única. Yo creo que puedes hacer tu propio libro de obra. Yo lo compro, ¿eh? No, bueno, ya no solo lo que los padres a los hijos, sino lo que a lo mejor entre los mismos niños se pueden decir, porque cada padre a su hijo le da su monstruo, ¿no? Y luego los niños comparten pues yo le tengo miedo al del saco, pues yo al del armario, pues yo al de debajo de la cama, pues yo al montón de ropa que parece que se convierte por la noche en algo, ¿no? Poca broma, eso son los creepypasta ahora. Exactamente. Sí, O sea, exacto. En pero el yo creo libro que- lo comento en el epílogo que hay analogías modernas que quizá ya no se usan para asustar directamente al niño para que se porte bien, pero el mecanismo de transmisión oral es lo mismo y es muy chulo estudiarlo, no vivirlo, porque claro, Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez ver ese montoncito de ropa y Claro. hacerle la forma y la silueta y ya creerte tú. Pero lo bueno es taparte con la sábana. Ahí es donde voy, la sábana. Si tapas la sábana, ya no te pasa. La sábana, el elemento protector por excelencia. O sea, lo más frágil y a la vez lo más fuerte. Sí, si no lo veo, no me ve. claro. Efectivamente. No sé si tenéis más preguntas. Poco menos. Quiero hacer Sí. una pregunta, Javier. ¿El demonio este que lleva a los niños en la cesta tiene algo que ver con Krampus? Pues sí, es una figura que es muy parecida, porque Krampus al final también es un demonio que se lleva a los niños muchas veces en una cesta. Sí, analogías del Krampus, quizá cuando hablamos de que no los he incluido con los asustaniños de la Navidad, sí serían más parecidos, pero sí, podría ser perfectamente, bueno, tendrá el mismo origen. El Krampus al final es una figura cristiana, que es un demonio que se lleva a los niños malos al infierno. Sí que sí, este es el Krampus catalán, su primo hermano. El Krampus. El Krampus. Que mola mucho el Krampus. ¿Algún monstruo que os asustara que no hayamos visto? ¿Queréis compartir alguna mala? Para incluirlo en el libro, sí. Primero el invisible. Ese es Por favor. Claro, Y si no es un guiame de la El invisible que será así dibujado, no será nada. Claro, ahí Lo que cual te es súper ahorra. terrible, a mí me da un Lo miedo. que te ahorra. Todo el libro así.
No, pero sí es verdad, los ángeles incluso en la propia Biblia te los presentan de una manera que aparece el ángel y es como o sea, no sé, una descripción terrorífica. Da un respeto. Por lo menos Es léelo. mejor no rezarle ninguna. E incluso en ciertas películas también son como hombres que si miras directamente a lo mejor te pasa algo o no puedes tocar o no puedes, no sé, hay como no es un angelito, no destacan por la bondad. Yo no sé si prefiero los ángeles del Antiguo Testamento o los que os comentó cabezones, porque los dos dan mucho miedo. No, esos son los bueno, es que del Antiguo Testamento nos salen. Bueno, La versión que tenemos de las pinturas y eso son como los del Antiguo Testamento. Se apareció un ángel de luz, no sé qué, tal, pero los del Apocalipsis son madre mía. Bueno, al final Versión 2.0. Lucifer es un ángel. Sí, claro. Caído, pero es un ángel que se reveló, que se supone que no se revelan, pero bueno, pues sí. Siempre tiene que haber una oveja negra, entiendo. Sí. Y a él pues le tocó, pero claro, si te planteas la psicología o la psique del ángel como ¿cómo la has llamado? Como ese paramilitar, claro, pues que te salga un Lucifer, pues es inevitable. es lo menos. Es lo menos que te puede salir. ¿Tenéis más preguntas? No. Bueno, pues damos por finalizada la mesa. Javier, muchísimas gracias. Yo creo que nos vamos con un buen sabor de boca. Y acojonado. Eso es lo más importante. Acojonado. Muy recomendable el libro. Yo me llevo el mío a casa. Y nada, muchísimas gracias por venir. Mañana seguimos a las 11, si no me equivoco, de manera online. Asociacionismo. La modero yo. Soy un poco pesado, pero pues nada. El Jorge Javier de las letras. y con esa mesa cerramos el festival. Hoy lo medio cerramos de manera presencial, porque es el último día presencial, pero mañana lo cerramos oficialmente de manera online. Por mi parte, en nombre de Verónica, de Javier de Tartaru, pues daros las gracias solemnemente a todos los que habéis estado aquí participando, viéndonos, echando el día con nosotros. Ha sido un día muy agradable. Merece la pena, aunque somos poquitos, como decíamos antes, somos bien avenidos. Merece la pena seguir haciendo este festival, compartiendo experiencias, aunque solo sea por juntarnos y seguir creciendo nosotros mismos. Así que yo en nombre de Tartaru lo agradezco muchísimo. Y el aplauso pues para vosotros. Ahora podéis seguir comprando el libro. El libro.